Padre que estás sentado en el trono celestial, cuán agradecidos estamos por esta semana que ha sido una semana de bendiciones enormes, que ante las dificultades, pruebas y luchas, también tú nos bendices porque nos haces crecer cada día más. Amén. Para conocerte y para poder tenerte en el corazón. Señor, esta mañana queremos pedir una bendición especial por los hermanos de la Iglesia de la Vid que hacen presencia en este lugar. Sabemos que hay muchos que todavía no han llegado o que están en otras partes, Señor. Guárdales, protégeles. A los que han de venir, tráelos con bien. A los que están en otros lugares, cuídales de cualquier dificultad o peligro. Amén. Bien, quiero pedirte una bendición especial por nuestro hermano Tomás. Amén. Siento por él esta mañana, Señor, la persona que has colocado aquí en este lugar, para que pueda impartir tu palabra, que tú mismo le inspiras a él y el poder ser ese conducto para que nosotros podamos escucharlo. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, danos tu bendición. Coloca nuestras mentes a la disposición de entenderla. Que el Espíritu Santo pueda orar en nuestros corazones. Te lo pedimos, te lo agradecemos. En el sagrado nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenido, hermano Tomás Olivieri, ¿no? Olivieri. Bienvenido a la iglesia de la una vez más. Ya te lo conocido aquí. Gracias. El Señor le bendiga y le guarde esta mañana. Amén. Bueno, mis amados, ¿cómo estamos? Amén. Hermano. Ok, feliz sábado también, ¿no? Bueno, mis amados, Isaías 58 es un capítulo que conocemos, ¿verdad? Lo usamos mucho acá en la iglesia adventista para hablar sobre la vigencia del sábado, ¿sí? Pero ese capítulo tiene una gran profundidad teológica porque dice unas condiciones allí, ¿ok? Entonces vamos a leer nuevamente los dos versículos que eran la lectura bíblica en este día para que podamos tener una idea de lo que vamos a hablar. Que decíamos que dice Isaías 58, versículos 8 y versículo 9. Okay, y dice así: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se dejará de ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él: heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Entonces, gloria sea nuestro Dios. Hay una historia, amados, que yo creo que todos conocemos, porque la historia se popularizó hace poco y yo creo que todos van a adivinar el personaje. Y esa historia es una gráfica o una tipificación vívida de lo que son esos dos versículos, ¿sí? Y es la historia de un hombre que fue a la guerra, por medio de sus creencias, de una relación que él tenía con Dios, él decidió no empuñar armas. ¿Okay? Y de hecho, estuvo una batalla bien cruenta en la toma de un risco, en la toma de una isla, en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Okinawa. Y ellos tenían que subir por un risco, el risco se llamaba Maeda. Y sin armas, él logró rescatar en un lapso de 12 horas a 75 hombres. Y el lema era: uno más, Señor, uno más. ¿De quién estamos hablando? Desmond II. Entonces vemos cómo ese versículo se hizo una realidad, porque lo que antes era burla para él, para su persona, por el hecho de aceptar estar en una guerra sin tener una arma, se convirtió en algo que glorificó a Dios. Y entonces ahora vemos que después de ese episodio, él fue herido en la guerra, no fue después de esa batalla que lo retiraron de la guerra. Él estuvo herido 4 veces en batalla. Entonces vemos como al final dicen: hoy es sábado, no podemos salir a luchar, decían, por lo menos en la ilustración. Vamos a esperar a ver qué dice el Dios de Desmond para ver si podemos ir o no ir. Entonces vemos cómo vividamente se ve que Dios, la luz de Dios brilló allí y la gloria del Señor era su retaguardia y lo cuidaba. Entonces vemos cómo una persona que representa el carácter de Cristo realmente se convierte en luz para las naciones. Porque, ¿qué hay en una guerra? Vamos a analizar aquí rapidito qué hay en una guerra.
¿cómo está el espíritu del hombre en una guerra? Primeramente en modo supervivencia, ¿no? O sea, si no mato, me mata. Y cuando generalmente, ¿no? Bueno, yo nunca he matado a nadie, bueno, gracias a Dios, o por lo menos físicamente, tal vez con la lengua sí, porque yo creo que todos hemos cometido ese pecado, pero dicen que matar al primero es difícil, pero ya después se hace la cosa como más común. Entonces, en una guerra que tú crees que estás luchando lícitamente por tu vida, hay licencia para matar, y ves al otro como un enemigo que debe ser eliminado, ¿no? Entonces, ahora vamos a dar un giro en la predicación, porque nosotros somos una iglesia profética, ¿cierto? Nacimos en medio de un cumplimiento profético para dar un mensaje global. Yo digo, la iglesia cristiana como tal tiene una visión, pero nosotros como adventistas tenemos una misión también. Porque la visión sería la que conseguimos en Mateo 28, 18 al 20, que empieza diciendo que es lo que generalmente sacamos de la ecuación, que dice que toda potestad, dice Jesús, ¿de ciudad de dónde? En el cielo y en la tierra. O sea, todo el poder del cielo y la tierra está disponible ¿para qué? Para ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y después lo maravilloso que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, cuando se va a realizar la misión, no vamos solos, vamos con Cristo que tiene ¿qué? Todo el poder ¿de dónde? Y entonces decía el hermano que piensa en tocar puertas, o sea, ¿quién va a ir acompañándonos? Cristo. Entonces cuando nosotros vayamos a ofrecer, está disponible todo el poder del cielo y la tierra para llevar a cabo la misión que Dios nos encomendó. Esa es la visión global. Pero nosotros como adventistas nacemos con una misión específica también, que es dar el mensaje ¿de quién? De los 3 ángeles. ¿Okay? ¿Para qué? Para un tiempo específico, porque el juicio empezó o no empezó. El juicio empezó, claramente. Entonces, en eso se basa. Entonces, vamos a leer estos 3 versículos y yo creo que vamos a tratar de avanzar rápidamente para ver si nos alcanza, porque es muchísimo material. Entonces dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló, toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, todos estamos bautizados aquí. Bueno, Joana, ¿no te has bautizado todavía? Ahí estamos. Bueno, gloria a Dios. Pero sí podríamos, para avanzar rápido, que esa primera bestia de la cual habla la Biblia, que surge del mar, la podremos identificar como Roma papal. Podemos concentrarnos ahí para avanzar rápido, ¿sí o no? ¿O necesitamos profundizar en eso? ¿Avanzamos? Ok, avanzamos. Entonces, en Daniel 7 se profundiza allí con unas características más específicas que nos ayudarían más. Pero ahora vamos a la actualidad. Actualmente el Papa el nombre, yo siempre los llamo por los nombres reales. El Papa es el sacerdote, tiene el nombre de Robert Prevost. Pero él se toma otro nombre en el cual decide llamarse León, pero resulta que ya han habido 13 leones antes de él, entonces él es León número 14. Ahora una pregunta, ¿por qué ellos deciden un determinado nombre? ¿Qué es lo que eso significa? El estilo, o sea, es como decir el tipo de gobierno que van a tomar. Entonces vamos a analizar, o sea, declarar las intenciones del pontificado. ¿Por qué León? Vamos a leer rapidito. León I evitó la invasión de Atila en Roma y fue el que puso los fundamentos para que el papado se constituyera como un poder. Eso lo hizo León I. ¿Era un evento importante en la historia del mundo? Por supuesto, porque vemos que esta bestia empezó su supremacía en el tiempo en que él era el sacerdote. León X era el que estaba al mando cuando Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Gutenberg. Entonces, León XIII tuvo que hacer frente a esto y dio una bula en la cual amenazó a Lutero para excomulgarlo, y Lutero la quemó y bueno, finalmente fue excomulgado en 1591. León XIII, el antecesor de este. La parte más importante de él es que hizo una encíclica llamada Rerum Novarum. Esto fue en 1891.
Publicó esta encíclica fundamental para la doctrina social de la Iglesia, abordando la problemática social y económica de la revolución industrial que estaba empezando en esa década, en el siglo XIX. Se estaba empezando a desarrollar la revolución industrial y el trabajo estaba por encima de las relaciones, ¿no? Veamos lo que dice. León XIII no habló específicamente del descanso dominical, sino que abordó la necesidad de un descanso laboral en general a través de su encíclica Rerum Novarum en 1891, enfocándose en la importancia de un salario justo y la protección de los derechos de los trabajadores para que pudieran disfrutar tiempo de descanso. Su pensamiento se alineaba con la idea de que un día de descanso para los trabajadores, reflejando principios de dignidad laboral y justicia social, aunque el enfoque principal de la encíclica no era el domingo en sí. Entonces, él dice así, pero se hablaba del contexto de un día de reposo común y necesario, porque en ese tiempo que empieza la revolución industrial, el trabajo empezó a tomar supremacía como en nosotros hoy. Vemos que antes de eso, por supuesto que había trabajo, porque el trabajo empezó después del pecado, ¿no? El trabajo como tal, porque antes lo que se encargaba de hacer Adán en el Edén era un acto que le daba gozo, no lo cansaba. O sea, era administrar el Edén, pero después dice el Señor, con el sudor de tu frente tendrás el pan de cada día. Entonces se transforma en trabajo, que no es malo en sí. Pero, entonces, el contenido de la encíclica. Promulgación de la encíclica Rerum Novarum el 15 de mayo de 1891. La encíclica condenó los abusos del capitalismo, abogó por salarios justos y defendió el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos. Marcó un punto de inflexión al posicionar a la Iglesia como defensora de la justicia social y al reconocer la necesidad de intervención estatal para proteger a los trabajadores. Ustedes han leído cita de la hermana White que dice que los sindicatos son un peligro para el pueblo de Dios, ¿no? Y precisamente por eso se trataba. Porque a través de la encíclica papal Rerum Novarum se iniciaron estos procesos de agrupar a los trabajadores en sindicatos, y ellas dicen, miren, puntos que dicen, los sindicatos son una fuente de problemas para los adventistas. Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca la ha habido desde que el mundo fue creado. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio y se formarán gremios de obreros, y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. Entonces vemos aquí cómo refleja la hermana White la problemática de esta encíclica en específico. Por eso, cuando uno no entiende el contexto de lo que ella está escribiendo, puede que nos parezca, pero ¿por qué ella escribió eso? Porque ¿qué tienen que ver los sindicatos con la situación laboral? ¿Y es malo que haya sindicatos para que defiendan los derechos de los trabajadores? Absolutamente no. Pero en el contexto lleva a algo mayor. Incluso la guerra que se está viviendo actualmente entre Irán y Estados Unidos e Israel, eso tiene un significado mucho mayor. No profético como tal, pero hace poco, escuchando unas noticias, no lo sabía realmente, era que los iraníes son musulmanes, pero musulmanes chiitas, ¿sí? Entonces, para el chiita, todos los demás, no importa lo que crean, son infieles y deben ser erradicados del mundo. Entonces, esto se constituye una piedra en el zapato para el ecumenismo del Vaticano. ¿Por qué? Porque la otra línea de los musulmanes, que no recuerdo si me pueden decir el nombre. Ok, ellos sí están unidos en el ecumenismo. Ellos no tienen problema en ello. Pero los chiitas no se van a unir. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasó con esos 3 cuernos pequeños? Sacarlos del camino. Entonces, eso es realmente lo que está sucediendo allá hoy, para que los planes puedan seguir avanzando. Sigamos. Bueno, entonces vemos que en este marco, en este tiempo, habían leyes dominicales en muchos estados de Estados Unidos. Podrían salir un momentico de aquí y poner la carta, la otra parte. Ok. Entonces vamos a ver cómo estas leyes dominicales estaban afectando a nuestros hermanos en aquel tiempo. A ver, vamos a buscarlo yo aquí, porque no se va a leer. Un momentico. Bueno, vamos a ver. Súbela. Ok. Fíjense esto. Samuel Mitchell de Kidman, Georgia, fue el primer adventista, el 7º día en todos los Estados Unidos de ser arrestado con los cargos de haber violado una ley dominical.
Fue en 1878. Pasó 36 días en la cárcel del condado, en unas condiciones tan terribles, en una cárcel tan sucia, infectada de ratas y húmeda, que su salud se corrompió, se quebrantó, y un año más tarde murió de tuberculosis que había contraído por contagio en la cárcel del condado por haber violado la ley dominical del estado de Georgia. En aquella época, 100 años atrás, la mayoría de los estados de la Unión de Estados Unidos tenían leyes dominicales vigentes. No todas las estaban implementando estrictamente, pero en algunos casos, notablemente en el norte de Estados Unidos y en el oeste de California y Oregón, los adventistas eran arrestados, se trataba su caso, inmediatamente eran dejados libres cuando se veía que era por razones religiosas. Con el tiempo, la ley dominical que había sido adoptada por el estado de California fue repudiada y actualmente California es uno de los estados en los cuales no rige una ley dominical. ¿Por qué? Porque el estado de California es uno de los más progresistas. O sea, en el estado de California va a ser difícil la implementación, pero cuando sea federal, la cosa va a cambiar. Ok. En el sur de Estados Unidos la historia era completamente distinta. En el sur las cosas, el hermano Mitchell fue enviado a la cárcel, el estado de Georgia tenía una ley dominical estricta, el estado de Arkansas tenía una ley dominical que incluía una cláusula de excepción, estaban exentos de la ley dominical los adventistas y los judíos, pero el estado de Tennessee fue particularmente un estado muy duro con respecto a la ley dominical y con respecto a los adventistas. En el estado de Arkansas, 22 adventistas fueron encarcelados por la ley dominical. ¿En qué año? 1884. Y se les impusieron multas por haber violado la ley. En el estado de Tennessee, en el año 1885, William Dorch, el hermano Parker y el hermano Santiago Sten fueron encarcelados. Se les aplicó una condena, tuvieron que pagar una multa y fueron condenados a trabajos forzados, atados a cadenas como reos, con aquellas bolas de hierro en los pies, arrestados mientras estaban, varias semanas, perdón. En el mismo estado de Tennessee, 1889, el hermano King fue arrestado mientras estaba recogiendo maíz en su campo en domingo. Se le puso una alta suma de multa. Al año siguiente, el hermano King no había aprendido su lección y estaba trabajando en su plantación de papas en Tennessee. Fue arrestado otra vez y esta vez su caso fue decidido en su contra. Tuvo que pasar varias semanas en la cárcel, apeló a la corte estatal. Después de un proceso largo, tuvo que salir bajo fianza mientras se esperaba que su juicio se decidiese. Se decidió en su contra a nivel estatal y apeló a la Corte Suprema en 1890. Sin embargo, aunque ya tenía fecha para la Corte Suprema en Estados Unidos, su caso no pudo ser tratado a ese nivel porque el hermano King falleció antes que le llegase el día y murió antes de ser acusado. Ahora sí podemos volver a la presentación. Adicionalmente a esto que se estaba aplicando, un senador que se llamó Blair y dijo, es momento de establecer una ley dominical nacional. Y entonces él introdujo un proyecto de ley el 21 de mayo de 1888. Una pregunta. ¿Qué estaba pasando en nuestra iglesia en esos años? El mensaje de la justificación por la fe estaba siendo llevado a cabo por ¿quiénes? Waggoner y Jones. Dice la hermana White en Testimonio para los Ministros, página 91, que Dios había dado un preciosísimo mensaje por medio de los hermanos Waggoner y Jones. Es el mensaje que iba a alumbrar el mundo y iba a hacer que Apocalipsis 18:1 fuera una realidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué se estaban dando las leyes dominicales? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? O sea, como se estaba cumpliendo la profecía, Dios levantó a John C. Waggoner, o el hecho de que la iglesia estaba alumbrando al mundo, se levantó la ley dominical. ¿Qué es lo que estaba pasando? El resultado de la obra. Ya se estaba haciendo la historia. Gloria a Dios. El resultado de la obra. ¿Qué está sucediendo hoy? ¿Qué está pasando con las profecías? Acá hablamos de hablar de Irán. Hay que cortar otro cuerno de allí. ¿Qué está pasando con las profecías? Se están cumpliendo ante nuestros ojos. Tenemos la bendición, la dicha de ser testigos en esta época. Para esto hemos sido levantados. Para esto el Señor nos llamó, para llegar a este momento. Y vemos que el mismo hombre, aquí lo dice, pero no lo vamos a leer, que el mismo hombre que Dios levantó para dar el mensaje al mundo de la justificación por la fe, fue el mismo hombre que Dios usó para parar esta locura. ¿Por qué? Porque lamentablemente el pueblo de Dios, así como en Cades Barnea, no estuvo a la altura del momento histórico. El pueblo retrocedió, el mensaje no se dio, y entonces Dios dice, no es momento de la ley dominical. Hoy día, esto está avanzando. Vamos a avanzar a la que viene. Vamos a seguir yo aquí, ya va. Bueno,
Tenemos ahora la segunda bestia, la que surge de la tierra, ¿no? Okay, entonces ahora vamos a leer Apocalipsis 13 del 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. De este estamos hablando de quién. ¿Quién es esta segunda bestia? Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque cuando uno sigue las condiciones, lee las características, uno entiende que es la potencia que va a estar dominando y le va a entregar el poder ¿a quién? A la primera bestia que recibió la herida de muerte y vivió. ¿Okay? Entonces eso lo estamos viendo. Ahora, vemos que Donald Trump, que es el actual presidente de Estados Unidos, sufrió 2 atentados, ¿no? El 13 de julio de 2024 cuando era candidato y el 15 de septiembre, a pesar de que no le dispararon, fue descubierto un rifle de alta potencia cerca del sitio donde iba a dar su meeting. Entonces aquí vamos a ver la imagen y lo que dice, que él dice que fue salvado por Dios para hacer América grande otra vez. Entonces aquí vemos la imagen con la oreja ensangrentada, que muchos dijeron que esto era un show, todo esto, pero nosotros vemos otra realidad, porque esto ya estaba escrito, no a la manera, porque la Biblia no dice exactamente cómo va a pasar, pero a las características y nosotros estamos atentos a las señales, porque sabemos que el juicio, ¿qué? Ya inició, ¿sí? Ahora, ¿hay casualidades para Dios? Trump mandó del 2020 al 2020. En el 2020 perdió la elección y volvió a ganar en 2024. Hubo nada más otro presidente que esto sucedió también. O sea, esto ha sucedido 2 veces en la historia de Estados Unidos. El anterior fue el que se llama Grover Cleveland. Ganó su primer mandato, miren el año, 1884. Perdió la reelección en 1888 y luego la ganó en 1892, convirtiéndose en el presidente número 22 de 24. Y durante su mandato, ¿quién era el Papa? León XIII. ¿Casualidad? ¿Qué es lo que dice Colosenses? Colosenses. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que viene después de Proverbios? Se me olvidó. Eclesiastés 1.9, correcto. 1.9. ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. Entonces vemos cómo se está cumpliendo. Ganó la elección en el 2016, la perdió en el 20 y la ganó nuevamente el 24. Y ahorita el Papa actual es León. ¿Ok? Sigamos. Apoyo religioso. ¿Quién es el que está allá? En la esquina derecha. Manos mágicas. Ben Carson, adventista del séptimo día, participando de esta unión que se denomina ¿cómo? Ecuménica. ¿Ok? Entonces aquí están. Si la primera bestia, es la unión política y Estado, ¿qué será la imagen de la bestia? Las iglesias cayeron. Exactamente. ¿Unidas con quién? Con el Estado. ¿Se puede ver allí? Estamos viviendo momentos proféticos, amados. Ok. Bueno, aquí están los pastores y simpatizantes de Donald Trump. Todo esto, dije que vamos a avanzar. Lo estamos viendo. Bueno, antes del mandato de Trump había un proyecto dicho por la Fundación Heritage. ¿Han escuchado sobre el proyecto 2025? ¿O todavía no han escuchado el proyecto 2025? ¿Sí? Ok, el proyecto 2025 era como decir el plan de gobierno. Como era un proyecto algo duro, porque era volver a Estados Unidos nuevamente conservador. Recuerden que habían estado mandados los demócratas y con los demócratas el progresismo avanzó drásticamente. Entonces esto fue dado. Trump se desmarcó de esto en la campaña electoral. Dijo que no tenía nada que ver y no conocía nada de la Fundación Heritage. Pero, curiosamente, a partir de que agarra el poder, en menos de 3 meses ya había cumplido el 42% de este proyecto. Hay un tracker para que nosotros veamos a ver. La última vez que lo revisé, creo que iba en 52%. Los primeros 3 meses avanzó muchísimo. Ahorita vamos un poco más lento, pero sigue su avance. Que lo primero era el USAID, todas estas cosas, y también incluía una legislación en el área laboral. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es el proyecto 2025?
Es el proyecto de transición presidencial 2025, también conocido como el proyecto 2025. Es una colección de propuestas políticas ultraconservadoras creadas por la Fundación Heritage para remodelar el gobierno federal de Estados Unidos en caso de que Donald Trump ganara las elecciones, que ya las ganó, ¿cierto? El proyecto afirma que todo el poder ejecutivo está bajo el control directo del presidente en virtud del artículo 2 de la Constitución estadounidense y de la teoría del Ejecutivo unitario. Propone recalificar a decenas de miles de funcionarios como cargos políticos para sustituirlos por leales más dispuestos a permitir las políticas de Trump. Al hacerlo, sus defensores argumentan que el cambio desmantelaría a lo que consideran una burocracia vasta, irresponsable y mayoritariamente liberal. El proyecto pretende infundir al gobierno la sociedad de valores cristianos. ¿Es eso bueno o eso es malo? Aparentemente no. Aparentemente. Por ejemplo, una de las cosas que propone este proyecto es que los mandamientos sean enseñados en las escuelas. ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno? ¿Quién da más? No debe ser obligatorio. Exactamente. ¿Dónde es el lugar, que lo estábamos estudiando ahorita, para que el niño aprenda de Dios? ¿Cuál es el lugar? El hogar. ¿Ok? El padre es el responsable de mostrarle a Dios a sus hijos. Porque si el padre no le muestra a Dios a sus hijos, ¿de qué se va a encargar el mundo? De mostrar el otro padre que está disponible. ¿Sí? Entonces, no hay manera de que por ley se inculquen valores cristianos, porque usted está aquí por obligación o usted decidió venir aquí. ¿A quién obliga a Dios? Absolutamente a nadie. ¿Y a quién obliga a Satanás a pecar? Absolutamente a nadie tampoco. Siempre es una decisión consciente. ¿Okay? Entonces, no tenemos por qué imponer creencias al otro. Estamos llamados a predicar la palabra del Señor, llevar la palabra de Dios ¿a dónde? Al oído. Y el Espíritu Santo se encarga de llevarla aquí ¿a dónde? Aquí. Y transformar las vidas. Dios está contendiendo con todo hombre, ha contendido con todo hombre que ha habitado la tierra y lo está haciendo aún hoy. Con nosotros, ¿quiénes recuerdan los pasos que nos llevaron a estar aquí a nosotros hoy? ¿Fue una lucha ardua? ¿Fue fácil para Dios? ¿O cómo fue? ¿Nos resistimos mucho? ¿Nos resistimos poco? Cada quien tiene una historia, pero Dios le tocó su corazón, usó a alguien seguramente para que lo llevara, pero el Espíritu Santo fue el que lo llevó a la decisión. No fue la persona. Y por supuesto que esa persona que le predicó no lo obligó a tomar ninguna decisión. Ahora veamos. Página 589 del proyecto 2025. Descanso sabático. Dios ordenó el Shabbat como día de descanso. Y hasta hace muy poco la tradición judeo-cristiana buscaba honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. Además, un día libre compartido permite que las familias, las comunidades disfruten del tiempo libre juntas en lugar de hacerlo como individuos fragmentados y proporciona un ritmo de vida más saludable para todos. Desafortunadamente, ese día de descanso comunitario se ha erosionado bajo las presiones del consumismo y el secularismo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. ¿Dónde vimos una declaración similar? En la página 237 de la encíclica Laudato Si. Francisco o Mario Bergoglio también incluyó palabras similares en la encíclica con la necesidad del día de descanso global, universal. El Congreso debería fomentar el descanso comunitario modificando la ley de normas laborales justas para exigir que los trabajadores reciban el pago de tiempo y medio por las horas trabajadas en Shabbat, dice en la página del proyecto. Ese día se establecería automáticamente como domingo. Aquí hace una excepción. Se recuerdan que habían estados, creo que vivimos, no en Tennessee, no recuerdo los estados, que decían que eran un poquito más blandos con los judíos, los adventistas del séptimo día. O sea, había una excepción en las leyes azules de aquel tiempo. Aquí hay una excepción también. ¿Okay? Dice que, excepto para los empleadores con una observancia religiosa sincera de un Shabbat, un horario diferente. Por ejemplo, a nosotros, el de viernes al sábado, o la obligación se trasladaría a ese periodo. Entonces, si se ejecuta lo planificado por el proyecto 2025, aparentemente no nos afectaría, porque hay una regulación que dice que podría ser cualquier otro día de acuerdo a lo que la persona crea, ¿no? Entonces la cosa no es tan rígida, ¿no?
Ahora veamos quién propuso, porque el proyecto 2025 fue escrito por varios personajes. Entre estos está Jonathan Berry, que fue el que se encargó de la parte esta que acabamos de leer, página 589. Jonathan Berry actualmente es procurador laboral en Estados Unidos. Entonces, si hay fuerza para ejecutar eso, ¿quién la podría hacer? Él precisamente. Bueno, ahora vamos a ver esto. Tras años de política polarizada, nepotismo de gobernantes anteriores y disputas en el poder, un líder impredecible y egoísta cree que Dios lo salvó para devolverle la grandeza a la nación. Es aclamado como el líder más poderoso del mundo y sorprende a todos al lanzar una serie de medidas disruptivas para cambiar radicalmente el funcionamiento de la sociedad, además de anunciar que combatirá los prejuicios anticristianos. ¿De quién estamos hablando? No, de Constantino. ¿Qué es lo que será? ¿Qué fue uno de los decretos de Constantino? ¿La ley qué? El día del sol, ¿no? Ok. Entonces, Trump es llamado el nuevo Constantino y de hecho recibió un reconocimiento de parte de un líder ortodoxo, ya vamos a, y le dijo bajo esta cruz, que esta cruz los guía como una vez elegido a Constantino, dijo el arzobispo de la arquidiócesis ortodoxa griega de América. Le entregó a Trump esta cruz el 24 de marzo de 2025. ¿Recuerdan lo que vio Constantino en la lucha, no? En la batalla. Una cruz, por ella vivirá. Después vimos, estoy dándole lo más rápido que pueda, que han escuchado de Charlie Kirk, ¿okay? Un activista cristiano que tuvo mucha influencia en los jóvenes de Estados Unidos. Se generaron avivamientos por medio de él. Mucha gente volvió a la iglesia. Lamentablemente fue asesinado el 10 de septiembre de 2025. El 21 de septiembre se hizo un homenaje en memoria de Charlie Kirk. Y me llamó mucho la atención de que todos conocen quién es Marco Rubio, ¿no? Okay, secretario de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Bueno, aquí hay unos videos que no vamos a poder ver, si pueden buscarlo por ahí, en el cual Marco Rubio se lanzó una prédica, pero mejor que un pastor, con llamado, con Cristo, ¿cómo nos llama? Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vendrá otra vez. O sea, una prédica a la altura, lo que le faltó fue el llamado. Pero también llama la atención que un consejero de Estado de Trump, llamado Stephen Miller, también dio una declaración. Pero las declaraciones de él fueron aún más directas y más específicas. Y para nosotros que conocemos las profecías, nos hablaron directamente, porque él dice que le hicieron daño a Charlie Kirk, que pudieron matar a Charlie Kirk, pero que el mensaje no fue callado, ¿okay? Que el mensaje sigue. Y mientras que ustedes lo que saben es destruir, hablando de la gente que lo asesinó, hacer daño, hacer cosas, etcétera, etcétera, Charlie Kirk, su legado sigue vivo y seguirá vivo. Y él culmina con esta frase lapidaria y dice, no tienen idea del dragón que han despertado. Entonces, ¿cuáles son las características de esta segunda bestia? ¿Tiene cuernos de qué? De cordero. ¿Pero cómo habla? Entonces, mis amados, para los entendidos, recuerden lo que dice Daniel 12, ¿no? Los entendidos entenderán y resplandecerán. Para la mayoría, muchas veces no. Okay. Entonces, vamos a avanzar. Ok, esto. Veamos. ¿Cuáles son? Aquí resumí mucho la presentación. ¿Cuáles son los dos errores capitales que prenden a los hombres en las redes de Satanás que nos enseñó la hermana White? Hay dos cosas que tienen a la gente capturada en el vino babilónico, que son el sábado y la otra, la inmortalidad del alma. Precisamente este hombre Charlie Kirk, antes de morir, él dijo que había tenido acercamiento con un amigo que guardaba el sábado. Y él pudo entender cómo cambia la vida de una persona al guardar el sábado. Y él lo estaba practicando, mucho mejor que todos nosotros, porque él dice, ya cuando llegaban las 5 de la tarde del día sábado, él deseaba llegar, del día viernes, perdón, él deseaba llegar a su casa. Y él agarraba el teléfono y lo tiraba por ahí y no se acordaba más de teléfono. Se dedicaba a su familia y a su relación con Dios.
todo ese día. Dice que la vida de él dio un giro de 180 grados de lo que era a lo que fue después. No estaba totalmente convertido porque él dijo muchas veces no pude guardar el sábado, guardaba también el domingo, entonces lo que recomendaba, y dejó un libro escrito, era que se guardara un día, pero él hacía énfasis en el sábado. Pero también, bueno, yo vi una serie de predicaciones, unas personas que hablaban de esto y dicen que no debíamos ser ingenuos, porque él muere y el libro todavía no había sido publicado. O sea, no piensen que cuando ese libro salga a la venta va a decir fielmente lo que él decía y lo que él deseaba. Entonces, por supuesto que hace más énfasis en que puede ser cualquier otro día que realmente el sábado. Entonces vemos que el sábado pasó a la palestra empezando este año en casi todas las iglesias cristianas por medio de este libro, porque este hombre tenía gran influencia en todas las denominaciones cristianas. Entonces, este tema llegó a la palestra de sus conversaciones. Ahora vemos otro. ¿Quiénes ven películas cristianas? Yo soy uno. ¿Vieron una película que se llamaba A Prueba de Fuego, que se trataba del matrimonio? Ok. Se llama Kirk Cameron, precisamente. Charlie Kirk y este es Kirk Cameron. Este hombre, unas declaraciones polémicas que lo hicieron ser expulsado de la iglesia cristiana en la cual participaba. Porque él dijo que el infierno no era literal ni era un lugar de tormento, y por tanto el alma no era inmortal. Entonces, ¿cuáles dos temas se hablaron este año en el círculo cristiano? El sábado y la inmortalidad del alma. Entonces vemos cómo Dios está moviendo todo. O sea, gente que puede ser llamada para que acepten el mensaje correcto, ¿no? Ok. Entonces vamos a lo más actual. Ay, aquí no se me grabó. Para ver, voy a abrir la que no es. Vamos a avanzar ahí. Bueno, miren, a principios de 2026, la Fundación Heritage de este año emitió un informe titulado Saving America, Salvando a la Familia. Salvemos América, Salvando a la Familia, donde propone establecer un día común de descanso uniforme. ¿Se recuerdan que en la propuesta del proyecto 2025 hacía una excepción en cuanto a los días, ¿no? Que decía que si había personas cuyas creencias religiosas no podían ser el domingo, y aquí esa excepción se acabó. Porque aquí dice, para que sea uniforme, tiene que ser el domingo. Esta es la propuesta. Ok. Los puntos clave de este llamado son restauración de las leyes azules. La propuesta sugiere que los estados y comunidades locales restauren leyes para limitar la actividad comercial los domingos. Una uniformidad sobre flexibilidad. El documento prioriza un descanso colectivo en el mismo día el domingo para fomentar vínculos sociales más fuertes basándose en precedentes legales que permiten al Estado designar un día de descanso por razones de bienestar público. Ya vamos a ver en qué se basan. Esta iniciativa ha generado una fuerte reacción de grupos religiosos como nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que advierten que estas medidas podrían vulnerar la libertad religiosa de quienes guardan el sábado u otros días de descanso. Ok, aquí está lo que dice. En el estado de Maryland, hace poco habían leyes azules vigentes y hubo una tienda que los desafió. Desafió esa ley azul y abrió. Y se estableció una demanda, no recuerdo la tienda, contra esto. Total, el caso avanzó que llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. Estados Unidos rechazó la impugnación a las leyes de descanso dominical en Maryland y otros estados, determinando que aunque es de origen religiosa, tales leyes tenían propósitos seculares válidos como establecer un día de descanso común sin violar la cláusula del establecimiento constitucional. Lo que sucedió en 1888, que Jones pudo hacer que ese proyecto de ley dominical nacional no avanzara porque dijo que era algo religioso, que el punto de inflexión en la parte de Jones fue que Blair lo increpó directamente. De hecho, ellos le dijeron que iba a tener una hora para hablar. A Jones, estoy hablando de 1888, pero el debate se extendió por 4 horas. Y el punto central del debate fue, vamos a hacer algo, le dijo Blair a Jones. Vamos a cambiar el domingo por el sábado, para que se establezca como el día de descanso. Así sí lo aceptarías. ¿Y qué dijo Jones? ¿Qué creen ustedes que dijo Jones? Que tampoco lo aceptaría. ¿Por qué? Porque eso debe ser dictado por la conciencia individual de cada uno. Y ahí se cerró el debate. Porque vieron que Jones no estaba hablando del punto de vista de fanatismo, sino del punto de vista real
de lo que significa que nadie puede quebrantar la conciencia de nadie por medio de imposición de leyes. Entonces, vemos que en 1961 se planteó esto como una ley religiosa y la Corte Suprema dijo que no tenía nada que ver con religión. Entonces, ¿cómo se llama eso? Jurisprudencia. Cuando el caso vuelva a la Corte Suprema, ellos van a revisar esto y dijeron, no, esto no tiene que ver religioso porque esto ya lo tratamos una vez. Y no tiene nada que ver. Entonces la ley puede avanzar ese paso. Y ya esa se la saben. ¿Ok? Avanza. Ok. 20 de enero de 2026. Esta está la declaración de nosotros como iglesia. Una propuesta de una organización de promoción y defensa de derechos humanos con sede en Washington que busca reconocer y hacer cumplir legalmente un día uniforme de descanso representa un preocupante desprecio a la libertad religiosa de todos los estadounidenses. El documento de la Fundación Heritage titulado Salvar a Estados Unidos al salvar la familia solicita que los estados y municipios locales restrinjan las actividades comerciales de los domingos como forma de promover el compromiso espiritual y brindar un día regular de descanso a los trabajadores estadounidenses. Los adventistas del séptimo día creen que todas las personas han sido creadas a imagen de Dios con la libertad de adorar según los dictados de su conciencia. Durante más de 160 años la Iglesia ha defendido con firmeza la oposición a cualquier forma de ley dominical. Los adventistas siempre han entendido que esas leyes, ya sea a nivel local, estatal o nacional, son intentos de imponer la conciencia incluso cuando se defiendan por motivos supuestamente seculares, como los de promover la salud de comunidades y familias. Entonces, esta nueva propuesta de un día de descanso uniforme es irreconciliable con la rica herencia de los Estados Unidos de proteger la libertad religiosa de todos sus ciudadanos. Ese es el comunicado. Cuando yo vi que la iglesia dio este comunicado, yo me pregunté, ¿pero por qué? Si eso es lo que estamos esperando tanto tiempo. ¿Por qué intentar pararla? Entonces después pude saber de cita de la hermana White que nosotros debemos hacer todo lo posible por hacer que esto se detenga para que el evangelio sea predicado. O sea, ahora, ya hemos concluido la presentación. ¿Qué vemos en común y qué vemos entre 1888 y hoy? Un paralelismo histórico total. Entonces, ¿qué quiere decir? Si en 1888 estas leyes dominicales avanzaron porque el pueblo de Dios estaba haciendo su trabajo, ¿qué quiere decir eso hoy? El pueblo de Dios está haciendo su trabajo, pero el pueblo de Dios no es toda la iglesia. Lamento decirlo. El pueblo de Dios es aquel que realmente está comprometido con la obra de Dios y va a avanzar, así se desplomen los cielos. ¿Okay? ¿Qué es lo que caracteriza a las personas para ser pueblo de Dios? ¿Tener el carácter de quién? ¿El carácter de quién? El carácter de Cristo, ¿no? Y de hecho, Cristo está esperando, lo dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47, párrafo 4, dice que Cristo espera con un deseo anhelante que su carácter sea reproducido en su pueblo, y cuando el carácter de Dios, de Cristo, sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá a reclamarlos como suyo. Entonces, si esto es así, y las profecías están avanzando, ¿será que Cristo está empezando a ser reflejado al mundo? ¿Cuál es la característica del pueblo del tiempo del fin? Hay dos características bíblicas que las conseguimos en Apocalipsis. Guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ok. ¿Eso está futuro o ha sido presente en todas las edades? Presente. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha buscado esas personas que rindan la conciencia totalmente a Él, que entiendan que las promesas de Dios están disponibles para todo aquel que cree. Porque si hay una promesa en la Biblia que yo no creo, ya no es para mí. Entonces, hoy día hay una lucha, y yo siempre hago énfasis en esto, porque hay una lucha que todavía no ha empezado acá, pero muy pronto va a empezar. Porque, ¿con quién se irá la serpiente? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, ¿no? Que es lo que dice Apocalipsis 12:17. Parte de lo que predicaba John C. Waggoner es que Cristo puede ser reproducido perfectamente en nosotros. Es posible. Pero hoy día, en nuestra iglesia hay una nueva teología, ¿sí o no? En la cual se ha introducido el pecado original.
que dice que eso no es posible porque como nacemos pecadores, el pecado no puede ser vencido totalmente porque vamos a pecar hasta que Cristo venga. Ese es el principio de la oposición al mensaje de 1888 aquí en este tiempo. Pero como las profecías están avanzando, implica que hay personas que están creyendo el mensaje. ¿Qué es básicamente? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo que dice la Biblia. Pero, ¿cuál fue el error de Eva? Eva falló en la fe, precisamente porque Dios le había dicho, de todo árbol del huerto podéis comer, sí, pero el árbol que está en el centro no comeréis, porque el día que de él comieres, ¿qué pasaba? Ciertamente moriréis. Lamentablemente Eva llegó a donde no tenía que llegar y fue tentada por Satanás. Entonces, la palabra de Dios quedó en un segundo lugar y prestó oídos a la palabra de ¿quién? Que dijo, no moriréis, sino que bien sabe Dios que el día que él coma serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Entonces vemos que los sentidos tomaron el total control de Eva y entonces ahora los ojos le dijeron que el fruto era bueno para comer, codiciable para alcanzar sabiduría. Pero ¿dónde está la falla? En que ella dejó de confiar en la palabra de Dios como el punto central de su fe para empezar a confiar en sus sentidos y en la palabra del enemigo. Entonces la fe realmente es entender que si Dios lo dijo, es y ya. Entonces si Dios dijo que todo el que está en Cristo no peca porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, ¿Dios lo dijo o no lo dijo? ¿Es verdad o no es verdad? Si Dios lo dijo, es verdad, amados. ¿Ok? O sea, es una realidad que podemos vivir sin pecar, pero no en mis fuerzas. Que eso es lo que aplican los detractores de la verdad bíblica, que dicen que cuando se predica este tipo de mensajes, se está predicando perfeccionismo, en el cual yo estoy diciendo aquí de que hay que ser perfecto para lograr salvación. ¿Y yo he dicho acá eso en algún momento? Absolutamente no. O sea, aquí lo que hay que predicar es depender totalmente de Dios. Por eso que es la fe de Jesús. ¿Cómo era la fe de Jesús? ¿Cómo tenía el poder? Exactamente. ¿Y qué hacía cada día? Cada día iba y se comunicaba con el Padre antes de amanecer para recibir instrucciones para ese día y el poder necesario para poder llevarlo. Todas estas cosas que estamos viendo están pasando. No quisiera ni pensar estar en Irán yo en este momento. ¿Ustedes se imaginan estar en ese lugar en este momento y no saber en qué momento va a caer un misil donde yo estoy? O sea, el estado de angustia. En una guerra, mis amados, nadie gana. Todos pierden. O sea, ahí no hay vencedores, ahí no hay vencidos, ahí hay puros perdedores. Porque una guerra lo que trae es muerte y destrucción. Aquí nosotros estamos favorecidos porque hemos vivido en esta parte occidental que nunca se ha vivido una guerra real. O sea, el año pasado vimos la explosión allá de las cosas del camión cerca de la base aérea y nos pareció terrible. Ahora imagínense esa posibilidad en cualquier parte de la ciudad, pero no de un agente interno, sino de un agente externo que puede tirar bombas y misiles en cualquier parte. Eso es lo que se está viviendo allá, en Israel y en Irán, en Rusia, en Ucrania. Entonces, la situación es terrible. Entonces, ¿qué recomienda Cristo? ¿Cómo voy a vencer yo en ese tiempo? Porque sabemos que viene tiempo de angustia como nunca ha habido. ¿Por qué creen ustedes que es como nunca ha habido? ¿Qué les hace pensar? O sea, vamos a usar nuestra iniciativa ahora. Vamos a salir un poquito de la Biblia y que vamos a las especulaciones. ¿Por qué piensan ustedes que puede ser como nunca ha habido? Adelante. Lo que pasa es que nunca en la historia se ha retirado el Espíritu de Dios. Ok. Y ahí va a ser eso lo vamos a vivir cuando se retire el Espíritu de Dios, ya no va a haber refrenar. El hombre no va a refrenar ninguna de sus pasiones. Ok, muy importante. Si hoy, que todavía el Espíritu de Dios refrena un poquito y los vientos están siendo soltados de a poquito, ¿no? O sea, porque es una parte importante que dijiste que la iba a incluir y no la iba a incluir, gloria a Dios.
de que dice que no será retirado los vientos hasta que hayan sido sellados en su frente los siervos de Dios, ¿no? Entonces, si los vientos están empezando a ser liberados, sí puede significar que ese sellado puede haber empezado. Y sabemos que hay citas de la hermana White que dice que en una iglesia puede haber gente, uno sellado y otro no, y nadie lo va a saber. Si no, después se va a revelar. Pero entonces, ¿cómo vivimos ese tiempo de angustia hoy? Viviéndolo hoy. Porque cada día tiene su afán. Si yo venzo hoy, o si por medio de Dios logro vencer hoy, puedo vencer aquel día. No ponerme a pensar que van a caer bombas en todas partes, porque eso es lo que crea la ansiedad y nos puede hacer salir del plan por miedo. Entonces, si vivimos hoy amarrados a Cristo, de la mano de Cristo, ese día también lo vamos a hacer, porque es nuestra, vamos a decir, nuestra costumbre, nuestro carácter está anclado en Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, ya cerrando la parte profética, con el versículo bíblico, con la lectura bíblica del día de hoy? ¿Qué creen ustedes? Bueno, y poniéndole un poquito más a lo de la angustia, yo soy de los que piensan que puede que haya una que otra detonación nuclear en este conflicto. Puede que haya. Y eso va a causar una angustia tal en el mundo que el mundo va a decir es la destrucción total. Y otra parte, en el tiempo de los valdenses y el tiempo de la persecución del papado, ellos efectivamente podían esconderse en cuevas, y la única forma de que llegaran donde estaban ellos era si llegaban las personas allí. Pero hoy día no es necesario que lleguen las personas allí, porque hay satélites que vigilan cada rincón del planeta. Ya nosotros somos parte del sistema, nuestro rostro está en todos los sistemas iluminados, la gente ve, o sea, ya hay un perfil suyo, saben lo que usted ve, no solamente Dios lo sabe, sino todo ese poder ve lo que usted ve comúnmente, si usted ve prédicas, si usted no ve prédicas, si usted ve esto, sus impulsos, sus tendencias. Entonces ya saben quién puede ser oposición y quién no puede ser oposición. Entonces nos pueden rastrear mundialmente, sea donde sea que estemos, amados. Ya no hay un lugar donde escondernos. Y de hecho, hubo una, no sé si será verdad eso, de que veía que, por lo menos en la situación en Venezuela, que está la situación esa terrible, con los colectivos que son entes armados que someten a la población. Entonces decían que había unas personas ahí en internet que dan declaraciones que dicen que eso no es problema, porque ahorita hay un dron que no es un dron grande, no es que va a tirar bombas, sino un dron personalizado, que lo programan con la cara de las personas y ese dron se va a encargar de perseguirla donde sea que esté. O sea, lo consiguen y el dron, el único objetivo es posarse porque tiene el tamaño y no la libélula. No es ni siquiera algo gigantesco. Puede entrar por una puerta, puede entrar por donde sea, perseguir, posarse en la cabeza y detonar 4 gramos de dinamita que tiene dentro de él. Esa es la misión del dron. Entonces, perseguir a la persona no es ningún problema hoy. O sea, donde estés, ahí puede llegar. Entonces, mis amados, ¿qué tiene esto que ver con Isaías 58? Vamos a dar la vuelta ya completa. Empezamos por aquí. Conocemos las profecías, ¿sí? Estamos en pleno cumplimiento profético. Somos parte del pueblo de Dios. Pero, ¿qué importa conocer todo esto si no tenemos el carácter de Desmond II? Dios nos libre de tener el de Desmond IV. ¿Ah? Sí, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Está describiendo el carácter de ¿quién? De Cristo. ¿Okay? Entonces invocarás y te oirá, clamarás y dirás, heme aquí. Si quitas de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Y los tuyos, aquí está la parte importante de esto, edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarán, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de viviendas en ruinas. Y después habla de ¿qué? Del sábado. Entonces, únicamente cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reflejado en nosotros,
es que el mundo va a entender que el sábado es el día del Señor. Y ese mundo es hoy, ese momento es hoy, porque hay hombres y mujeres que están creyéndole a Dios, que están siendo transformados por su palabra, por el Espíritu Santo, a imagen de Dios, que están viviendo una vida de servicio. Estamos enfocados en la misión. ¿Okay? No dejemos de predicar, pero primeramente no dejemos de depender de Dios, porque únicamente es bajo su poder, bajo su guía, bajo el poder de su Espíritu Santo que esto se va a llevar a cabo. Recordemos el libro de Hechos. Cuando se estableció la pareja misionera entre Pablo y Bernabé, ¿quién fue el que la determinó? ¿Santiago? ¿Pedro? ¿Quién? La iglesia. Vamos rapidito a Hechos capítulo 13. El Espíritu Santo habló directamente. Cuando se dio el concilio de Jerusalén, ¿a quién le pareció bien hacer las cosas? Al Espíritu Santo. En Hechos 16, Pablo quería seguir predicando en Asia. ¿Y quién se lo impidió? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que guía la forma en que se lleva a cabo la misión? ¿Y por qué hemos fracasado? Porque los hombres han querido tomar ese lugar. Hoy eso está cambiando, mis amados. Hoy la iglesia, y yo le doy gloria a Dios, porque en esta asociación, yo hace poco estuve en una reunión, no sé quiénes estuvieron, de esta cuestión de los 770, y pude escuchar al presidente de la asociación, a Jason Andrade, entregando el control de la asociación a Dios. Entonces, cuando la cabeza se rinde a Dios, los resultados vienen. Cuando la cabeza quiere imponer su voluntad, sin importar qué, olvídese del resultado porque lo que viene es apostasía. Entonces, estamos en momentos solemnes, dejemos que Cristo termine de hacer la obra que ya empezó. Cristo es el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y Cristo mismo preparó las obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Y culmino con el versículo que siempre culmino aquí. Hebreos 13, 20 y 21. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, amados, dado que estamos en el cumplimiento profético, ¿quién, levantándose en pie, le dice al Señor, Señor, te entrego mi voluntad, haz conmigo lo que tú quieras, conforme sean tus designios, y úsame en tu servicio? El que esté de acuerdo con esto, arrodíllese conmigo, no está obligado a hacerlo, que su conciencia lo dirá, porque vamos a orar por ello. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es solamente para ti. Oh Dios, te damos las gracias, Padre, por este día, por tu bondad, por tu misericordia y por el llamado que nos has dado, Señor. Gracias te damos porque podemos ver ante nuestros ojos cómo las profecías van en franco cumplimiento, Señor. Lo que indica que hoy estamos más cerca de casa que antes. Cuando estas cosas empiezan a suceder, erguimos y levantamos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Y eso nos da gozo, porque ese abrazo tan anhelado por todos o por muchos de encontrarnos contigo ya está casi a la vista, Señor. Gracias, Padre, te damos porque nos has mantenido. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestra incredulidad y pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos rechazado tu palabra para aceptar doctrinas, ideas y planteamientos de hombres, Señor. Úsanos, Señor, en tu servicio conforme a tu voluntad. Llévanos a casa y que este mensaje de tu carácter en nosotros tan importante quede en nuestro corazón, en nuestra mente, entendiendo que únicamente será posible si nos rendimos totalmente a ti, no parcialmente. Así que te damos las gracias, Padre, porque sabemos que tú estás más que dispuesto a culminar la obra en nosotros, que nosotros a aceptarla.
Por eso abrimos nuestro corazón y dejamos que mores en nosotros, para que tú cenes con nosotros y nosotros contigo. Levántanos con tu bendición y llévanos a casa con bien. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, amado.